Hello guys, ladies, welcome again to other webinar. For this week, we're going to check and analyze the phrasal verbs. Remember the last week? We did, actually. But now we're going to talk about other categories about phrasal verbs. We're going to talk about separables, inseparables, transitive, and intransitive. Bienvenidos jóvenes, antes de comenzar quisiera puntualizar algunos avisos. Trabajaremos esta semana o continuamos esta semana con el tema o la continuación del tema phrasal verbs, ¿vale? Esta vez divididos en verbos o phrasal verbs separables, inseparables, transitivos e intransitivos. Agradecer a todos los que están entregando sus actividades en tiempo y forma. Felicidades, ya he podido revisar algunos. Ya tienen por ahí sus anotaciones puntualmente en Classroom, ¿sale? Para que puedan ir checando, ¿vale? Invitar a todos aquellos que van un poquito rezagados a que puedan ponerse al corriente. Ya estamos en las últimas semanas de este segundo parcial. Entonces, por favor, prestar mucha atención a esas entregas. Tratar de entregar en tiempo y forma. Recordando también, si tienen algún problema para alguna entrega, alguna situación, comuníquense conmigo para que sea eso tomado en consideración en sus trabajos, ¿vale? Comenzamos entonces, phrasal verbs, number 2. We're going to start remembering what exactly is a phrasal verb. Remember that a phrasal verb is a verb but that is composed by a normal verb plus a preposition or adverb. We have the example, stand is the verb, up it's a preposition, or sit it's a verb, and down it's a preposition. Recordemos entonces, los verbos frasales son verbos que están divididos o se escriben siempre en dos partes. La primera parte, el verbo en su forma normal o conjugado en cualquier tiempo, ¿vale? Más una preposición o un adverbio que va a hacer, va a complementar o modificar directamente el significado de este verbo. Recordemos también que en la semana anterior pudimos observar algunas características de estos verbos, adicional a que hablamos que algunos son muy literales y algunos cambian su significado completamente. Puntualizando para esta semana, we can't forget that there are phrasal verbs that are composed by verb, prepositional adverb, and then a particle like to or other word. Puntualizando y agregando a los conocimientos de esta semana, hablemos de que también existen phrasal verbs o verbos frasales que están compuestos por tres palabras. Un verbo, una preposición o adverbio, como regularmente se hacía, más una partícula se le denomina a este apartado, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta también, hacer mención de esto, aunque también cabe mencionar que son la minoría, son en realidad muy pocos los phrasal verbs que están compuestos de esta manera. Ahora sí, vámonos con las categorías directamente de phrasal verbs. We can talk about phrasal verbs in transitive and intransitive verbs. Okay, the first one, intransitive, they don't need an object, and the verb and the particle are always inseparable. I mean, verb plus preposition or verb. The example, he looked up a word in the dictionary. Number two, the transitive, they need always an object. And we have two kinds of transitive verbs, the separable and the inseparable. The first one, separable, we can use the verb, the object, and the particle. Like the example, I tried the t-shirt on. But we have transitive phrasal verbs that are inseparable or that are composed by verb and the participle together always plus the object. For example, Peter ran into the wall. ¿Vale? Entonces tenemos dos categorías de los phrasal verbs. Tenemos los intransitivos y los transitivos. Los intransitivos, muy importante, no siempre necesitan un objeto. Ya hablamos de los objetos
directamente relacionados con los phrasal verbs. Inclusive pudimos hablar un poquito de su colocación, algunos van en medio, el objeto va entre el verbo y la preposición o adverbio, o lo podemos colocar de manera indiferente al final, ¿vale? Vamos aquí a limitar un poquito esa información, ya la vamos a aclarar. ¿Por qué? Los verbos intransitivos, para empezar, siempre funcionan el verbo más la preposición o el adverbio, es decir, jamás vas a colocar en medio al objeto. Y adicional a eso, la gran diferencia en realidad radica en que los verbos intransitivos tienen o funcionan directamente con sentido, es decir, tienen un significado puntual, eh, sin necesidad de estar acompañados de un objeto, ¿vale? De un objeto. Ya vamos a hablar ahorita un poquito adelante de eso. Y tenemos los transitivos, ¿vale? Los verbos frasales transitivos siempre necesitarán un objeto. Ya sea que lo coloques en medio, como usualmente lo hacemos siempre, o o están los inseparables, ¿vale? Están los separables, que los divides en medio del objeto, y los inseparables, donde siempre van juntos y el objeto va al final. Y aquí tenemos claramente los ejemplos para que los puedas checar. Vamos a hablar puntualmente bien de cada uno de estos y ver algunos ejemplos. Intransitive phrasal verbs. The first type of phrasal verbs does not need an object to have meaning. Furthermore, the verb and the preposition cannot be separated without changing the meaning. They are inseparable phrasal verbs. Los phrasal verbs intransitivos, por semántica, son inseparables, es decir, el objeto nunca se va a poder colocar en medio del verbo y de la preposición o el adverbio. Adicional a eso, y muy importante remarcar aquí, the first type of phrasal verbs does not need an object to have meaning. No vamos a ocupar de un objeto directamente para que el verbo tenga sentido. La gran mayoría de phrasal verbs necesitan de un objeto en el que recae la acción para que tengan un significado propio, se les pueda dar la connotación del significado apropiado. Mientras que los intransitivos pueden perfectamente trabajar sin un objeto. Vamos a ver algunos ejemplos. Calm down. Calm down automáticamente es relajarse y puede ser sin ningún problema ocupado como un verbo sin necesidad de acompañarle de un objeto y tiene su significado, ¿vale? Lo puedes complementar, por supuesto, para darle más sentido, pero no necesariamente. I woke up at 8:30 a.m. Woke up, despertarse, se entiende perfectamente. Puede ser ocupado sin un objeto. I'll go back to Spain on Christmas. Go back, volver. También no necesita directamente esa acción recaer sobre un objeto, ¿vale? My car broke down last Saturday. Break down, romperse, ¿vale? Aquí tenemos broke, recuerdas, pasado. Break down, romperse, también. No necesitas puntualmente indicar qué está roto, o mejor dicho, qué se rompió, ¿vale? ¿Qué se descompuso? Con el simple hecho de decir broke down, el verbo ya tiene su significado exclusivo. No hay forma de que se modifique, a pesar de complementarlo con un objeto, no va a variar su significado, está fijo. I was very sad when the Beatles split up. Split up, separarse. Inclusive vean cómo en este ejemplo se coloca al final, el verbo está colocado al final, ¿vale? Porque no apunta o señala a un objeto, ¿vale? Es como el resultado, split up, separarse definitivamente, ¿vale? No necesita estar acompañado o recaer directamente en un objeto para que el split up, en este caso su significado, tenga sentido, ¿vale? Entonces, nuevamente, súper rápido, los verbos intransitivos. Por semántica deben ir juntos siempre, ¿vale? No puedes poner un objeto en medio de ellos. ¿Por qué? Porque preceden, mejor dicho, o no necesitan del objeto para tener un significado. Pueden trabajar solitos, ¿vale? Pueden trabajar completamente solos. Son la minoría,
Sí, son la minoría, son los más fáciles. También consideraría de alguna manera, al menos desde mi punto de vista, que son los más fáciles porque tienen un significado ya en concreto, ¿vale? Vamos ahora a hablar de los transitive phrasal verbs. The transitive phrasal verbs need an object or complement and can be separable or inseparable. Separable phrasal verbs. If it is separable, it means that the verb and the particle can be separated to put the object in the middle. For example, please fill in the form or please fill the form in. Fill in, rellenar. Recordemos también muy puntual y haciendo aquí una acotación, recordemos que el objeto puede ser directamente cambiado por o sustituido por un pronombre, ¿vale? Un pronombre. Entonces aquí claramente, ya sea que digas the form o it, está perfectamente entendible, ¿vale? Lo que les decía, los transitivos pueden ser, están divididos, mejor dicho, en separables y los inseparables. Vamos a hablar un poquito rápidamente de los separables. Los separables son los ordinarios, los que conocemos directamente. Desde la clase anterior hablamos de ellos. Puedes colocarlos juntos, please fill in the form, o puedes separarlos o colocando el objeto en medio, ¿no? Please fill the form in. ¿Vale? Importante saber de los verbos transitivos o de los phrasal verbs transitivos. Siempre necesitan de un objeto para que su significado o lo que quieren decir sea perfectamente interpretado, ¿vale? Es decir, tú no puedes decir fill in, please fill in, sin saber exactamente. No puedes decir please fill in sin decir directamente o exactamente qué es lo que se va a llenar. Siempre necesitan un objeto, siempre esa acción necesita recaer directamente sobre un objeto, a diferencia de los intransitivos, que su significado está claro y no recaen directamente sobre un objeto, ¿vale? Los separables pueden estar ya sea con el objeto en medio o no. Recordemos también, muy puntual, y se me pasaba, siempre que el objeto sea sustituido por un pronombre, necesita ir en medio siempre. No podemos decir, please fill in it. Eso sería incorrecto, ¿vale? Nada más. Como repaso, si tienes dudas, consulta el webinar de la semana anterior. We have some examples right here. I was heavy raining. It was heavy raining, so I called the game off. Cut off, suspender, cancelar. Transitivo. Esa acción de suspender o cancelar necesita directamente caer sobre un objeto, en este caso el juego, ¿vale? No puedes decir cut off, suspender, sin saber o aclarar exactamente qué es lo que se suspende, ¿vale? A eso se refiere o ahí cae la referencia del transitivo o el intransitivo, ¿vale? The next one, I gave the exams out to all my colleagues. Give out, distribuir. Nuevamente, este verbo give out, para que tenga el significado de distribuir y aplique, necesitamos saber qué exactamente se está distribuyendo, cae directamente sobre el objeto. Si tú dices give out solito, distribuir, no tendrá mucho significado, mucho sentido, porque no se sabe exactamente qué se va a distribuir, ¿vale? You let me down when you failed the exam. You let me down when you failed the exam. Nuevamente, let me down o let down, que significa decepcionar a alguien, ¿vale? Necesitas indicar exactamente a quién estás decepcionando. En este caso, aquí recae sobre el objeto de la primera persona del singular, ¿no? Pero no puedes decir let down sin especificar exactamente a quién o qué decepcionaste. No tendrá ningún sentido utilizarlo sin un objeto. Siempre va acompañado. Eso es lo que lo vuelve transitivo. Aquí tenemos un ejemplo de una conversación. Can I pick up the ball? Sure, pick it up. Lo que les decía, pueden ser inseparables o separables. Pero eso sí, entran dentro de la categoría de transitivos, porque el pick up, que es coger del suelo o levantar o recoger, debe siempre indicar qué se va a recoger. En este caso, the ball, ¿vale? No puedes decir pick up como verbo, evidentemente, porque, bueno, si somos puntales, pick up también aplica como sustantivo refiriéndonos a las camionetas, ¿no? Pero X, eso no importa. Aquí cuando se ocupa como verbo, directamente, necesita recaer sobre un objeto, ¿vale? Si no recae sobre un objeto,
no tendría significado, no tendría ningún sentido utilizarlo solo. Diferencia grande entonces entre transitivo e intransitivo. Espero que puedan ir notando las diferencias entre cómo se ocupa el objeto y si no se ocupa el objeto no tiene ningún sentido utilizarlo, mientras que en los intransitivos puedes ocuparlos directamente sin un objeto porque se entiende perfectamente lo que quieren decir. Phrasal verb inseparable. Hay algunos verbos frasales, ¿vale? Que inclusive siendo transitivos, es decir, que necesitan directamente al objeto para funcionar, no los puedes separar, es decir, no puedes colocar el objeto en medio de ellos. Siempre debe ir el objeto después del particle del phrasal verb, ¿no? And inseparable, the verb and the particle must go together. Deben ir forzosamente juntos, ¿no? Como por ejemplo, look after, cuidar de. He looks after his kids in the afternoon. Él cuidó a sus hijos en la tarde. No puedes poner aquí, he looks his kids after in the afternoon, ¿vale? Para que este verbo transitivo que trabaja directamente con un objeto tenga sentido, debe siempre estar junto el verbo del particle o el adverbio o la preposición. No las puedes separar, no puedes colocar el objeto en medio de. Esos son los phrasal verb inseparable. Y tenemos algunos otros ejemplos como I came across a ring in the street last Friday. Come across, encontrar. Encontrar. Came across. Siempre va a ir junto. No puedes colocar el objeto en medio. Es decir, no puedes decir algo como I came a ring across in the street last Friday. No aplica. No tendrá ningún sentido separarlos. Estos, tanto el verbo como el adverbio o preposición, van juntos para que tengan un significado. Y además, adicional, como son transitivos, recaen sobre un objeto, ¿vale? Encontrar. Necesitas indicar qué encuentras. El último ejemplo. Yesterday we went over the main topics. Go over, revisar, went over en pasado, evidentemente. Revisar. No puedes poner el go over separado, debe ir siempre, siempre, siempre junto. No tendría ningún sentido poner yesterday we went the main topic over. Cambia completamente su significado si tú lo separas. Inclusive no tendría sentido en el orden gramatical de la oración. Por ese motivo debes ponerlo junto. Y como es transitivo también, cae directamente sobre un objeto. Revisar no tendrá sentido decir revisar porque revisar siempre pues, tienes que revisar algo. Entonces, lo tienes que hacer, ¿vale? Entonces, esas son las otras subcategorías de los phrasal verbs. Espero que haya quedado un poquito claro con la explicación. Muy importante seguramente y te preguntarás, ¿cómo los diferencio? ¿Cómo sé cuándo aplica uno, cuándo aplica otro? En realidad no hay una gran regla gramatical puntual para diferenciarlos, ¿vale? En realidad se aprenden o están definidos por el uso a través del tiempo que se les ha dado y cómo se han ocupado en el inglés, ¿vale? Entonces lo ideal, ¿cuál es? Practicarlos, seguir practicando, analizar uno por uno, quizá entender uno por uno, ¿vale? Adicional a este webinar, en los enlaces de Classroom les dejaré puntualmente algunas páginas de internet donde pueden identificar los phrasal verbs directamente divididos entre transitivos e intransitivos y separables e inseparables. Adicional a eso también voy a colgar un video que no es de mi autoría, pero les va a servir bastante para identificar los phrasal verbs más usados en el idioma inglés, ¿vale? Para que también les puedan dar un repaso. Repito, los phrasal verbs, una de las categorías más difíciles de gramática en inglés, puede ser fácilmente dominada con base en la práctica. Entonces la sugerencia para que puedas dominar los phrasal verbs es esa. Practica, estúdialos, identifica uno por uno, ¿vale? Trátalos y veles tú dando tu propio sentido para que al final perfectamente puedas ocuparlos. Mi recomendación para cuando tengas un examen de evaluación, ¿vale? Un examen de certificación, no olvides siempre acompañarte de los phrasal verbs, te van a ayudar bastante, ¿vale? Y eso te va a dar bastantes puntos. Entonces, sería todo por esta semana. Espero les hayan ayudado estos dos videos y webinars de los phrasal verbs. Nos vemos en la siguiente semana. Que tengan excelente semana. No dejen de hacer sus actividades.